Y quiero empezar contando algo que todos sabemos, o que todos hemos sentido, o que todos hemos buscado. Y es que una de las grandes particularidades del ser humano es su deseo por ser reconocido, ¿cierto? Todos buscamos ser reconocidos. De hecho, esto lo vemos desde los niños pequeños. Cuando, por ejemplo, en la casa comemos y los niños saben que tienen que levantar sus platos, llevarlos a la cocina y nuestros hijos los llevan, pero a los padres se nos olvida agradecerle a los dos y le agradecemos solamente a uno. Decimos gracias por llevar tu plato. El otro inmediatamente, ¿qué va a decir? Yo también llevé mi plato, ¿cierto? Porque quiere ser, ¿qué? Reconocido. Esto también lo vemos aún más en los trabajos en los que estamos, ya que cuando alguien es diligente y responsable, pero no se le reconoce ni se le da ningún premio de los que a veces prometen las empresas, se resienten y dicen que el trato es injusto. De hecho, he visto algunas personas, cristianos, que se van de sus trabajos por eso. Es que no se me reconoce todo lo que yo he hecho por esta empresa. Y de hecho esto lo vamos viendo en cada área de nuestra vida, en cada aspecto de nuestra vida, y a medida que pasan los años se hacen homenajes y distinciones a personas por toda una vida de trabajo, por toda una vida de servicio o por toda una vida de ministerio, ¿no? Y a veces hay pastores que dicen los 25 años, los 30 años, los 35 años de ministerio. La razón es que los hombres queremos ser vistos y considerados donde sea que estemos. Queremos que nos digan que hemos hecho bien las cosas, en la familia, en la iglesia, en el barrio, en la tienda. Queremos recibir gloria, aunque sea por un momentico. Y de hecho esta actitud contrasta abruptamente con la del Señor Jesús, el cual, teniendo todo el derecho a recibir el reconocimiento y la gloria, cuando estuvo aquí en la tierra, nunca la quiso y nunca la pidió. Por el contrario, en muchos momentos pasó desapercibido y decía a la gente que no dijera lo que había hecho, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, hoy vamos a estudiar una sección de la Escritura que nos habla del increíble ministerio silencioso que tuvo nuestro Señor Jesús. Así que vamos a Mateo, retomamos nuestro estudio de Mateo, capítulo 12, y vamos a leer de los versículos del 15 al 21. Mateo 12, del 15 al 21 dice así: Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, y le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriese, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu instrucción. Gracias, Señor, porque al ver los evangelios y al ver estas porciones de la Escritura nos quedamos asombrados de quién fuiste tú y de quién eres tú, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque todas las profecías se cumplieron en ti, mi Señor Jesús, y porque tú nos muestras cómo debemos vivir, cómo debemos hacer el ministerio, cómo debemos actuar. Ayúdanos, Señor, a seguir tu ejemplo que buscaba solamente hacer la voluntad y agradarte y agradar a Dios Padre. Te lo pedimos, mi Señor Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender estas verdades. Y en tu nombre hemos orado. Amén. Esta sección comienza indicando que la salida del Señor del lugar donde estaban los fariseos fue debido a que sabía que lo iban a matar. Usted mira el versículo 14, y los fariseos habían tenido consejo, ¿para qué? Para destruir, para matar al Señor Jesús. Sin embargo, a pesar de la amenaza de muerte, esto no impide que prosiga con su ministerio. El Señor sabía que lo iban a matar, sabía que estaban haciendo consejo para destruirle, pero Él se apartó de allí y continuó con su ministerio.
Esto no impidió que él prosiguiera con su ministerio y seguramente las personas, como dice el versículo 15, que lo empezaron a seguir, se habían enterado de la sanidad que había hecho en la sinagoga. Esa frase que dice ahí que sanaba a todos, versículo 15, nos muestra que no dejó sin cura ninguna enfermedad y además sanó a todos sin discriminar a nadie. Como sabemos, no hubo enfermedad difícil para el Señor Jesús y a todo aquel que le iba a pedir sanidad, el Señor lo sanaba. Pero algo interesante es que el Señor usualmente a quien sanaba le decía, versículo 16, le decía rigurosamente que no le descubriese. Rigurosamente, o sea, le decía estrictamente que las personas no le dijeran a nadie. Esto es lo que algunos han denominado como el secreto mesiánico. Y ocurre cuando el Señor obraba un milagro y le decía a las personas que no dijeran que Él lo había hecho. Algunas explicaciones con respecto al secreto mesiánico es que el Señor no quería ser conocido simplemente como un obrador de milagros. También se ha pensado que el Señor quería evitar más confrontaciones con los fariseos. Otros creen que el silencio era para prevenir que la gente pensara en Jesús solamente como un libertador político y no como alguien que traería redención de los pecados a través de la muerte del Señor. Pero específicamente, en estos versículos vemos que la orden a guardar silencio está estrictamente ligada a las profecías con respecto a la venida del Mesías, ya que el versículo 17 es muy claro. Dice, ¿por qué les encargaba rigurosamente que no le descubriesen? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Recordemos aquí algo importante, y es que el objetivo de Mateo, ¿cuál es? Hacer una documentación de que Jesús es el Rey prometido, el Mesías que iba a venir a Israel. Y en esta ocasión se había profetizado que el Mesías en su primera venida no iba a actuar como un conquistador político anunciándose a voz en cuello, sino que iba a tener un ministerio silencioso. De hecho, acompáñenme donde está esta cita, que es Isaías capítulo 42, versículos del 1 al 4. Isaías 42, versículos del 1 al 4. Mire lo que dice Isaías 42. Dice así la palabra. Aquí es la cita que hace Mateo del Señor Jesús en Mateo capítulo 12. Dice Isaías 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. El propósito de la cita de Isaías en Mateo es mostrar este carácter que el Señor Jesús iba a tener en su primera venida. Un carácter dócil, un carácter apacible y un carácter humilde, contrario a lo que muchas personas pensaban, que solamente iba a venir el Señor como un conquistador y nada más en su primera venida. Y aquí lo que nos muestra es que el siervo del Señor vendría en humildad. No lucharía por salirse con la suya, no resistiría a la oposición, sino que llevaría a cabo su misión con discreción y en silencio. Y estos versículos, hermanos, nos enseñan la grandeza, la increíble grandeza de nuestro Señor Jesucristo, pero no desde el punto de vista del mundo, en donde alguien grande es quien se muestra y se impone, sino desde la perspectiva divina, en donde lo que más importa es cumplir la voluntad de Dios sin ningún tipo de galardón o reconocimiento y solo con el objetivo de ser aprobado por Dios y no por los hombres. Estos versículos no solo comprueban que Cristo es el Mesías prometido porque cumple la profecía sobre cómo iba a ser su ministerio, sino que también nos enseña el carácter que todos los creyentes debemos imitar de nuestro Salvador. Contrario al Señor Jesús, nosotros queremos que nos exalten, ¿cierto? Queremos que nos reconozcan y que nos coloquen en los primeros lugares, que la gente mire nuestro esfuerzo, que mire nuestra inteligencia, nuestra madurez espiritual. Y esto en cualquier lugar, como lo dije, en el trabajo,
en la familia, en el barrio y por supuesto aquí en la iglesia también. Y cuando esto sucede nos sentimos bien, nos sentimos importantes, porque el orgullo pecaminoso del ser humano se alimenta. Y uno dice, por fin me están mirando. ¿No? Por fin Dios está haciendo justicia. Pero cuando esto no sucede, ¿qué pasa? Nos resentimos, ¿no? Y decimos que no es justo. Y hasta tenemos el descaro de reclamarle a Dios. ¿Cómo tú permites esto? Le dicen algunos. Pero hermanos, esto es pecado. Porque mire, debemos reconocer que no podemos hacer nada y no tenemos nada que no sea porque el Señor nos lo haya dado. En un mundo en donde lo que importa es sobresalir, ser reconocido y que la gente nos admire, podemos ver el maravilloso ejemplo de nuestro Señor, que quería estar fuera de los reflectores del mundo, porque lo que más le importaba no era ser visto por las personas, sino solamente era ser visto por Dios. Hermanos, al estudiar estos pasajes nos daremos cuenta del increíble carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy vamos a estudiar 4 aspectos de este ministerio silencioso de Jesús, que demuestran que era el Mesías prometido y que nos exhortan a seguir su ejemplo. 4 aspectos de 4 características de este ministerio silencioso del Señor Jesús, que nos demuestran que Él era el Mesías prometido y nos exhortan a seguir su ejemplo. Y el primer aspecto está en el versículo 18. Dice así: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. El primer aspecto del ministerio de Jesús que demuestra que Él era el Mesías es que tuvo el beneplácito del Padre. Tuvo el beneplácito del Padre. Esta primera referencia, esta primera descripción nos muestra que este era el siervo especial de Dios, porque el versículo es muy claro. Dice, he aquí mi siervo a quien yo escogí. Esto distingue a este siervo de todos los demás. Este es el siervo especial del Señor Jesucristo, de Dios Padre. Dios dice, he aquí mi siervo, Él es mi siervo. Él lo ha elegido para una tarea especial, que es la redención del hombre. Pero además esta frase sobre todo indica que el siervo, antes de servir al hombre, es el siervo exclusivo de Dios. Por eso hoy dice, mi siervo. Y esta palabra siervo implica no solo obediencia, sino que también implica humildad. Y esto es un pasaje que recorre toda la sección, obediencia y humildad. Y es interesante porque aunque en otros momentos, y lo hemos visto en Mateo, el evangelista presenta a Cristo como el rey, como el hijo de David, aquí enfatiza el tema del siervo debido al sometimiento que él tuvo a la voluntad del Padre. Y es que cuando vemos toda la biografía del Señor Jesús en los evangelios, nos damos cuenta que Él lo único que hacía y lo único que mencionaba que hacía era que se sometía a la voluntad del Padre. Miremos solo una referencia. Juan capítulo 6, versículo 38. Juan capítulo 6, versículo 38. Dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús vivió y actuó la voluntad de Dios, sin importar si la gente lo notaba, sin importar si era reconocido. Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Su objetivo era siempre ese, y esto se evidenció mucho más en Getsemaní, donde le dice con gotas de sangre al Señor, a Dios Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A pesar del dolor, del sufrimiento que iba a hacer cargar con los pecados de la humanidad, Él siempre puso adelante la voluntad de Dios. Luego, ahí en Mateo, versículo 18 del capítulo 12, habla 2 frases que nos recuerdan mucho el bautismo del Señor. Miren las siguientes 2 frases de ahí del versículo 18. Dice, mi amado en quien se agrada mi alma, y las siguientes, y pondré mi espíritu sobre él. Esto de hecho nos recuerda el bautismo del Señor. Y si usted se va para atrás, en Mateo capítulo 3, solo como por referencia, versículos 16 y 17, vemos el bautismo del Señor Jesús y vemos que ahí está casi de la misma manera estas frases. Dice, y Jesús después
que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa palabra amado viene de la raíz griega ágape y significa muy amado, y describe a alguien que está en una relación muy especial con el otro. Esta descripción de la relación especial entre el siervo y entre el padre se refuerza con la frase ahí en Mateo 12, citando Isaías, dice: en quien se agrada mi alma. Esto significa que Dios tomaba un gran placer y describía el alto grado de gratificación que Dios Padre tenía en Cristo, ya que absolutamente ninguna imperfección se podía hallar en el Señor Jesús. Y para complementar el beneplácito del Padre en el siervo, la profecía dice en la última frase del versículo 18, en la penúltima frase: pondré mi espíritu sobre él. Esto es prácticamente la misma que en Mateo 3:16, ¿no? Donde dice que el Espíritu de Dios venía sobre él. Y esto es importante aclarar, que no significa que el Espíritu Santo vino solamente sobre Cristo o en el momento en que Cristo se bautizó para darle una naturaleza divina, como algunos dicen. No, desde la concepción Cristo siempre fue verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Esto es sencillamente una expresión de que Dios había escogido al Señor de manera especial. Cuando vemos esta expresión, que el Espíritu de Dios venía sobre una persona o que lo ungía, era para un propósito especial, para una manera especial. Y quiero mostrarle también otra cita que nos muestra esto para comprobar este punto. Está en Lucas capítulo 4, versículos 17 al 21. Lucas capítulo 4, 17 al 21 dice así: el Señor hablando: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando la palabra dice que Cristo fue ungido por el Espíritu Santo, o que el Espíritu vino sobre él, o que el Espíritu del Señor estaba sobre el Señor Jesús, representa el llamado especial de Dios sobre la vida de una persona. Por lo tanto, esta es una reafirmación de que Jesús era el siervo escogido de Dios, el Mesías que vendría a traer salvación al Señor. Y ahora sí, la última frase del versículo 18, que es nuestro versículo más largo, muestra que parte de la misión como el escogido siervo de Dios es que a los gentiles iba a anunciar el juicio. Esa palabra juicio no está en un sentido de juzgar el pecado, sino que más bien se refiere a la manera justa como Dios espera que el ser humano se comporte. Y esto fue de hecho lo que hizo Cristo al enseñar y predicar la voluntad de Dios para el ser humano, y como dice la profecía, lo hizo a los gentiles. Lo hemos visto en Mateo capítulo, específicamente Mateo 5 al 7 con el Sermón del Monte. El Señor vino a enseñar la manera que Él esperaba, la manera justa en la que Dios esperaba que nosotros nos comportáramos. Y eso fue lo que pasó haciéndose el Señor, y lo hemos visto en otros momentos en Mateo también, como el principal ministerio del Señor Jesús no fue sanar. El principal ministerio del Señor Jesús fue enseñar y predicar, enseñar y predicar. Hermanos, nuestro Señor Jesús fue un siervo exclusivo de Dios, amado y sostenido por Él. Y Él realizó su ministerio y se caracterizó su ministerio no por el bullicio que buscaba agradar a los hombres, sino por su humilde y silenciosa obediencia que lo distinguió como el siervo escogido de Dios. Dios está perfectamente complacido en su siervo. Y esta complacencia era desde la eternidad y iba a completarse con el sacrificio de Cristo en la cruz. Como creyentes, estamos llamados a imitar al Señor Jesús en todo esto. Por eso, nosotros debemos saber que como Cristo somos siervos. Como Cristo somos siervos, o mejor, somos esclavos, como debería traducirse el término doulos en el griego. El término esclavo era la manera como los autores bíblicos preferían referirse a sí mismos. En muchos momentos, Pablo, Pedro, todos los apóstoles decían: ¿somos qué? Esclavos de Cristo. Somos esclavos de Cristo. Y eso es lo que es el creyente y debe ser el creyente, y debemos entender eso. Somos esclavos de Cristo. Y mire lo que dice 1 Corintios 6,
19 al 20. Primera de Corintios 6, 19 al 20, y luego saltamos al versículo 22 del capítulo 7. Dice ahí: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor nos compró. Antes éramos esclavos del pecado y de Satanás, pero ahora el Señor nos compró con su preciosa sangre. Y si el Señor nos compró, significa que ahora somos esclavos de Cristo, que Él es nuestro amo. Y mire más adelante el versículo 22 lo que dice. Dice: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo el que fue siendo libre, ¿qué es? Esclavo es de Cristo. Mire, si usted es creyente, usted es esclavo de Cristo. Y eso significa que es propiedad exclusiva de Dios, porque Él nos compró. Y por eso le debemos sumisión, por eso le debes obediencia absoluta. Como esclavos debemos tener singular devoción por nuestro Señor, depender totalmente y ser responsables ante Él. Como esclavos, nuestro único objetivo es agradar a nuestro amo, independientemente si las personas nos ven o no nos ven. Nuestro objetivo es agradar al Señor solamente y tener su beneplácito, siendo buenos esclavos que buscan vivir para Él. Eso es lo que debemos entender, hermanos. Nuestro objetivo no es agradar a los hombres, no es agradarnos a nosotros mismos. Nuestro objetivo es ser esclavos de Dios, que lo agradan solamente y que viven para agradarlo solamente a Él. Y además, como Cristo, estamos llamados a continuar la misión que el Señor nos dio al anunciar la voluntad de Dios en este mundo. Tenemos la misión de anunciar el Evangelio, y usted debe ver esto como un privilegio. Debemos entender que es un privilegio ser un heraldo del Rey. Como el Señor mismo lo dice ahí en Mateo, Él anunció la manera justa de vivir a los gentiles, y eso es lo que debemos hacer nosotros. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y este es nuestro maravilloso Cristo, quien fue un siervo obediente, escogido, y en quien Dios se agrada. Y nosotros debemos ser iguales, hermanos, siervos obedientes que busquen hacer la voluntad de Dios y agradarlo en toda nuestra manera de vivir, porque somos esclavos del Señor, porque vivimos solamente para Él. Solo siendo buenos esclavos vamos a tener el beneplácito del Señor. Ese es nuestro primer punto. Nuestro segundo aspecto del ministerio de Jesús, que demuestra que era el Mesías, es que cumplió su misión en silencio. Cumplió su misión en silencio. Mire lo que dice el versículo 19. Dice así: no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Nadie oirá en las calles su voz. Este versículo es el que más está relacionado con respecto a la negativa de Jesús a publicar sus obras poderosas. Esta palabra contenderá quiere decir pelear, quiere decir disputar, e implica en este contexto que no se opone a quienes le hacen el mal, que no intenta además imponer su voluntad a los otros. Además, aquí dice que el siervo tampoco voceará. En otras versiones dice gritará, y eso es lo que significa. O sea, el siervo no gritará, no hará grandes alardes, ni le estará diciendo a todas las personas quién es Él o cuántos milagros hacía, sino que hará su trabajo fuera de los reflectores del mundo. Eso es lo que se trata. Y por último, el versículo dice, la última frase del versículo 19 dice: ni nadie oirá en las calles su voz. Esto no significa que el Señor no iba a hablar, no, sino lo que significa es que no hará discursos ruidosos en las calles. No hará discursos ruidosos en las calles. O sea, no se pondrá en las esquinas a sanar o a decir: vengan, mírenme, yo lo que he dicho, lo que voy a hablar, que es muy importante. No, el Señor no iba a hacer eso. El Señor iba a buscar, no iba a propagar, hacer o que la gente conociera todo lo que Él hizo. Lejos de buscar la atención, la obra del Señor se iba a realizar ¿cómo? Sin ruido ni publicidad, en silencio, en silencio. Contrario
a los líderes de hoy que se promocionan a sí mismos, que se empeñan en salirse con la suya, que pelean con cualquiera que obstaculice sus propósitos. Aquí vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que no fue así, que buscó hacer la voluntad del Señor en silencio. Y hermanos, aquí está una muestra más del increíble ministerio silencioso del Señor. Nuestro Señor Jesús, quien era mucho más poderoso que cualquiera de sus atacantes, que podría haber aplastado con la facilidad con la que se rompe un palillo a cualquiera, se abstuvo de destruir a quienes conspiraron contra él. Jesús no ejercería su poder y autoridad para su propia defensa durante esta época de su ministerio. No. El siervo se iba a caracterizar por el silencio. El siervo se iba a caracterizar por no pelear, por no contender, por la no violencia. Un día sería diferente o será diferente, pero para poder cumplir su misión, la misión de traer redención a la humanidad, el siervo decidió mantenerse en silencio. Miren lo que dice este versículo, que de hecho fue parte de nuestra lectura bíblica, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 24. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y escuche bien: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Este es nuestro maravilloso Señor, teniendo todo el derecho a reclamar, teniendo todo el derecho a protestar, teniendo todo el derecho a decir que es injusto. No se halló engaño en su boca. Y cuando lo maldecían, no respondía. Cuando padecía, no amenazaba. Miren, hermanos, esta actitud del Señor nos debe dejar importantes exhortaciones a nuestra vida. Y en primer lugar, el Señor, ¿qué nos está enseñando? Nos enseña a no pelear, nos enseña a no contender con otros, así nos hayan hecho algo mal. Esto lo hemos visto en muchos momentos. Y mire lo que dice 1 de Tesalonicenses 5:15. 1 de Tesalonicenses 5:15. Dice así: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Qué versículo este que siempre debemos recordar, ¿no? Porque la justicia del hombre es pagar mal por mal. Pero el Señor aquí nos dice: miren, que no solo no debemos responder mal con mal, sino que además, ¿qué? Debemos responder haciendo el bien, como lo hizo el Señor, que a pesar de que lo querían matar, seguía ¿qué? Enseñando, sanando y presentando el Evangelio para que las personas se reconciliaran con Dios. Miren, hermanos, algo muy importante: debemos dejar de querer que nuestro orgullo sea reivindicado, porque la verdad es que no hay nada que reivindicar en aquellos que han entendido que eran pecadores condenados y que por pura gracia ahora somos salvos. No hay nada que reivindicar. En segundo lugar, esta actitud del Señor, esta actitud silenciosa de nuestro Señor Jesucristo, nos enseña a hacer todo lo que hacemos en silencio, hermanos, en silencio. Y esto no se trata de que la gente no se dé cuenta de de cubrir a la gente de lo que hacemos. No, sino que significa que no deberías buscar los halagos del mundo o la aprobación de los que te rodean como una motivación para hacer lo que haces. No deberías buscar eso para hacer lo que haces. Tampoco deberías pretender la atención pública o la alabanza de los demás o querer mostrar tu conocimiento, tu capacidad o tu influencia.
Mucho menos deberías buscar hacer las cosas en silencio, pensando que un día el Señor te va a vindicar, que un día el Señor te hará justicia. No, o esperando que algún día la gente te reconozca por lo que has hecho. No, es que algún día se darán cuenta. Y tenemos gente a nuestro lado diciéndonos, algún día se darán cuenta que usted vale la pena. Mire, si usted así lo piensa, no está haciendo lo que hace para Dios, punto. Sino para que usted sea conocido y para que sea reconocido por todos los que lo rodean. Usted debe tener mucho cuidado, pero mucho cuidado de una trampa en la que caemos todos en cualquier nivel. ¿Y sabe cuál es esa trampa? La trampa del ego. La trampa del ego. Jesús sabe que todos enfrentamos la tentación a glorificarnos. Mire lo que dice Mateo 6.1. Escuche bien, Mateo 6.1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Guardaos. Esto es lo que se llama la trampa del ego. Y aquí el Señor Jesús nos está animando a tener cuidado de que otros no vean nuestra justicia, de que otros no vean nuestra obediencia a Dios, nuestras buenas obras, para ser vistos por los demás. No, hermanos, esa no es la motivación y eso no es porque debemos hacer lo que hacemos. No. Si tú buscas el aprecio de los demás, no tendrás la recompensa que Dios quiere darte, cualquiera que sea. Cualquiera que sea. Y hermanos, es que no se trata de dejar de hacer lo que debemos hacer. No. Sino que se trata de hacer lo que hacemos con la motivación correcta. ¿Y cuál es la motivación correcta? Mire atrasito en Mateo capítulo 5, versículo 16. Mateo 5, versículo 16. Escuche bien. Dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el objetivo de hacer lo que haces? De que hagas lo que hagas. Que la gente glorifique a Dios. Mira, así como lo hizo nuestro Señor Jesús, debes buscar hacer lo que haces en silencio. No para que la gente se dé cuenta de lo que estás haciendo, sino para que la gente glorifique a Dios. ¿Quieres que Dios sea glorificado o quieres la gloria para ti? ¿Quieres ser el centro de atención o quieres colocar a Cristo y su evangelio en el centro? ¿Quieres que las personas te vean a ti o que vean a Cristo? ¿Qué quieres? Como dice acá, claro que está bien que los hombres vean alguna buena obra, siempre y cuando nuestra motivación sea la gloria de Dios y que la gente ponga los ojos en Jesús, no en nosotros. Mire, a Dios no le interesan nuestras buenas obras cuando las hacemos para ser vistos por otros. No. A Dios no le interesan nuestras buenas obras cuando las hacemos para ser vistos por otros. Ten mucho cuidado cuál es la motivación con la cual dices que haces lo que haces o la motivación con la cual haces lo que haces. Ten mucho cuidado con la motivación cuando publicas esta frase profunda. Cuando colocas algo, uy, qué buena mamá, uy, qué buen esposo, uy, qué buena esposa, ¿no? Ten mucho cuidado en el ministerio. Cuando, y eso se nota hoy en día mucho, en muchos ministerios, colocamos nuestros logros, colocamos nuestros estudios, colocamos nuestras frases profundas. Tengamos mucho cuidado de a quién queremos glorificar, porque es muy probable que muchos hayan caído en la trampa del ego.
A Dios no le interesan nuestras buenas obras cuando las hacemos para ser vistos por otros. De hecho, el Señor las desecha. Por eso, si alguien te halaga porque haces las cosas bien, tú tienes que decir, gracias a Dios. Si alguien te dice que eres un excelente trabajador, di, gracias a Dios. Si alguien te dice que eres un excelente esposo, una excelente esposa, una excelente mamá, mira tus hijos tan obedientes, di, hermano, soy un pecador, esto es gracias a Dios. Si alguien te dice que cocinas rico, mire, gracias a Dios. Y la razón por la cual debes decir gracias a Dios es que todo lo que tienes y todo lo que eres es solo gracias a Dios. Debes poner los reflectores en Cristo, nunca en ti, nunca en ti. Si alguien tuvo la autoridad de publicar sus excelentes y maravillosas obras, era Cristo y no lo hizo. ¿Cómo vas a ser tú, pobre pecador? Por eso, busca hacer todo en silencio para la gloria del Señor. Amén. Tercer aspecto del ministerio del Señor Jesús, que demuestra que era el Mesías, es que trata con misericordia a todos. Trata con misericordia a todos. Mire el versículo 20 lo que dice. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. La caña mencionada en este versículo era una planta muy delgada, parecida al bambú o a la guadua, que crece abundantemente en las orillas de los ríos en Israel. Esa caña se usaba para elaborar flautas. Pero al elaborar las flautas, tocaba tener mucho cuidado, porque cuando se ahuecaba, se podía romper fácilmente porque era muy frágil y se convertía en una caña cascada. Está cascada la caña, bueno, y lo natural era descartarla y reemplazarla por una mejor. ¿Por qué? Porque era muy fácil reemplazar, era algo muy común. Por otro lado está el pábilo. El pábilo era una mecha de fibras de lino que flotaba en las lámparas de aceite y daba luz a la casa. Ese pábilo con el tiempo perdía su capacidad de alumbrar y desprendía cierta cantidad de humo y un mal olor. Lo fácil, pues obviamente era ¿qué? Apagarlo y tirarlo, porque además ese pábilo se podía conseguir, no costaba mucho, se podía reemplazar por uno nuevo fácilmente. La caña cascada y la mecha humeante, la mecha que ya está dañada, por eso humea, son metáforas que se refieren a las personas que son débiles o están en una situación difícil. En una situación difícil. Son aquellos que están a punto de romperse o de apagarse. Son metáforas para ilustrar esto. Y en el contexto de Mateo, esta imagen representa a aquellos que eran discriminados, condenados y pisoteados por el establecimiento religioso y con quienes Cristo se sentaba a comer. Son los débiles, los impotentes, los indefensos, los destruidos por el pecado y el sufrimiento. Son las personas que están agobiadas por la preocupación y los indignos que no tienen recursos espirituales. Pero es a estas personas a las que se dirige el Señor. Y por eso el versículo dice que el siervo, ¿qué no hará? Dice que el siervo no quebrará la caña ni apagará el pábilo. Ni lo quebrará ni lo apagará. Mire, esto significa que Dios no va a abandonar a aquellos que son débiles y necesitados. Él toma a los enfermos, a los publicanos como Mateo, a los prostitutas, a los afligidos, a los temerosos, a los incrédulos, a los hambrientos y a los pecadores y suple sus necesidades. Este es el tipo de Salvador misericordioso que tenemos. Ese es nuestro Señor Jesús. Sin embargo, llegará un momento en que su misericordia se acabará.
Y por eso el versículo 20, dice o concluye, hasta que saque a victoria el juicio. En otras palabras, mientras que el tiempo en el que estuvo el Señor, y este tiempo es un tiempo de misericordia, vendrá otro día en el que se manifestará el juicio, como también lo anunciaba Isaías 42. De hecho, acompáñenme a Isaías 42 rápidamente para entender esto. El versículo 4 y saltamos al versículo 3. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. ¿Eso ha sucedido? No. No se ha establecido en la tierra justicia. Pero mire el versículo 13. ¿Qué va a pasar? Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Llegará un momento en que el Señor haga plena justicia. Y aquí es interesante porque aquí vemos las dos venidas del Señor. En la primera, versículos del 1 al 4 de Isaías 42, el siervo se caracterizaría por el silencio. Pero cuando el siervo lleve a cabo la justicia final, su apacible voz se convertirá en un trueno. Y lo que fue su gentil mano, luego aplastará a los rebeldes con una vara de hierro, como dice el versículo. Esto obviamente se refiere a los juicios que acompañarán su segunda venida. Y entonces ya no será el manso y humilde Jesús, sino el guerrero divino. El guerrero divino. Miren, hermanos, hoy es el día de la misericordia del Señor. Hoy es el día de la misericordia del siervo. Este es el momento que Dios tiene misericordia de a todos aquellos que son pobres espirituales, que están en una condición desesperada por su pecado. Hoy es la oportunidad para aceptar la salvación ofrecida por Dios, para creer en Jesucristo y para arrepentirse de sus pecados. ¿Recuerda lo que dice 2 Corintios 6:2? ¿Recuerda ese pasaje tan lindo? Mire lo que dice 2 Corintios 6:2. Dice 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora ¿qué? El día de salvación. Hoy es el día de la misericordia del Señor, hoy es el día de la salvación, mañana puede ser muy tarde. Por eso es urgente y trascendental que no pospongas la decisión de aceptar la salvación, ya que el tiempo es limitado. Llegará un día en que el cordero inmolado va a rugir como un león y llevará juicio a todos los que lo rechazaron, a todos. Y debemos entenderlo nosotros los creyentes, debemos entenderlo. Y en primer lugar debemos entender este versículo 20, porque así como hemos recibido misericordia, debemos tratar con misericordia a los demás. Y esto no solo se trata de ir a predicar el mensaje de la reconciliación, el mensaje de la salvación, de la misericordia del Señor, sino que también se trata de tener misericordia a otros como Dios ha tenido misericordia con nosotros. La Biblia nunca nos habla de que paremos ya de ser misericordiosos. No, de hecho, uno de los atributos en donde más nos parecemos a Dios es cuando tenemos misericordia. Cuando tenemos misericordia, porque Dios tuvo misericordia con nosotros que éramos sus enemigos. Pero también debes saber que Cristo, como dice este versículo, no va a dejar que se rompa o se apague uno de sus hijos, sino que el Señor te va a fortalecer y te va a mantener encendido. El Señor trata con profunda y con genuina compasión y con tierna preocupación aquellas personas que están debilitadas. Él es el único, hermanos, que imparte fortaleza al débil, que consuela al que llora, que da ánimo al temeroso, que da seguridad al que duda y que perdona a los que pecan. Él se compadece de nosotros y Él tiene misericordia porque así es Él. Ese es nuestro maravilloso Señor Jesús. Ese es otro aspecto de su ministerio silencioso, su maravillosa misericordia. Y por último, el último aspecto está en el versículo 21. Dice el versículo 21, y en su nombre esperarán los gentiles. El cuarto aspecto del ministerio de Jesús que demuestra y que demostró que era el Mesías es que Él es la esperanza para el mundo. Él es la esperanza para el mundo.
Cuando dice ahí en su nombre, significa de acuerdo con Cristo y representa a toda la persona del Señor, a toda la persona en su totalidad. Significa quién es Él, en su persona, en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, en lo que Él ha hecho, van a esperar los gentiles. Y esta palabra esperarán debía ser mejor traducida como esperanza. De hecho, en la Biblia de las Américas está como esperanza. Y obviamente los gentiles sabemos que se refiere a personas que no son del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Otra manera de decir esto es que en la persona del siervo las naciones pondrán su esperanza. En la persona de Cristo las naciones pondrán su esperanza. Estas palabras iban a anticipar el mandato que iba a dar el Señor Jesús en Mateo 28, de ir por todo el mundo a ser discípulos de Cristo. Y como vemos, el mandato de ir a ser discípulos está fundamentado ¿en qué? En la promesa de Isaías, que en el nombre, en la persona del Salvador, de Cristo, los gentiles iban a esperar. Hermanos, solo Cristo y nada más que Cristo es la única esperanza del ser humano. Porque solo Cristo soluciona el verdadero problema del ser humano, que es el pecado. Cristo vino como siervo silencioso a sufrir, a servir y a morir. Vino a buscar y a salvar. Vino a perdonar, a rescatar y a restaurar. Vino a llamar, a atraer y a amar a quienes sin su gracia seguirían viviendo para sí mismos. Él vino y gracias a Él es que hoy en día hay esperanza y gracias a Él es que nosotros tuvimos esperanza de ser perdonados. Antes de ir a la cruz para cumplir su propósito, el Señor nos dijo, nos explicó por qué Él es la única esperanza. Y mire lo que dice este último versículo, Juan 14, 6. Un versículo de hecho muy conocido. Dice Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aquí nos muestra por qué Cristo es la única esperanza para nosotros y para cualquier persona. En primer lugar, Cristo es la única esperanza porque su vida perfecta y porque su muerte aceptable lo convirtió en el único camino de restaurar la relación con Dios. Todos los seres humanos éramos enemigos de Dios, pero Él, debido a su muerte perfecta y a su vida perfecta, es el único camino de restaurar nuestra relación con Dios. En segundo lugar, Jesús vino a la tierra como el sermón definitivo de Dios. No solo comunicó la verdad de Dios, Él era la verdad de Dios. Él era la verdad de Dios. Él es el camino, Él es la verdad. Y por último, Jesús no solo predicó la vida, Él es la vida. Él no solo da vida, Él mismo es vida. Vino para vencer la consecuencia final del pecado, que es la muerte, y por gracia dar vida a todos los que confían en Él. La esperanza en el presente y la esperanza en el futuro eterno descansa sobre solo un par de hombros. Los hombros de nuestro maravilloso Salvador Jesucristo, quien debe ser para ti hoy el camino, la verdad y la vida. Él te ofrece lo que no puedes proveer para ti mismo: una relación restaurada con Dios, el conocimiento de la verdad y una vida eterna. Hermanos, la única esperanza que tenemos es Cristo. No solo para aquellos que no lo tienen, sino para todos que por gracia ya lo tenemos. Cualquier vicisitud que se presente en el camino, cualquier prueba, cualquier situación, cualquier sufrimiento, cualquier dolor, cualquier enfermedad, en el único que debes depositar tu confianza y en el único en quien debes tener esperanza es en el Salvador, en Cristo Jesús. Ese es nuestro maravilloso Señor, hermanos. Hermanos, este es el increíble ministerio silencioso de Cristo, que tuvo el beneplácito del Padre, que buscó estar lejos del reconocimiento de los hombres, que tuvo misericordia y que trajo esperanza a toda persona.
Al igual que nuestro Señor, llevemos el mensaje del Evangelio que trae esperanza. Seamos misericordiosos porque hemos recibido demasiada misericordia y busquemos hacer todo en silencio. Como decimos en Colombia, calladito es más bonito. Busquemos hacer todo en silencio, sin el reconocimiento, sin buscar y sin querer el reconocimiento de los hombres, sino solo para agradar a nuestro Dios. No importa si algún día le dan las gracias, no importa si algún día le reconocen su empeño, su madurez, su espiritualidad en su familia, en la iglesia, en su trabajo, en cualquier lugar. No importa, hermanos. Usted busque agradar al Señor, busque honrar al Señor, busque exaltar al Señor, busque glorificarlo a Él, busque hacer su vida para la gloria y para la honra de Él, hacer todo, así la gente lo note o no lo note, no importa. Si el Señor nos ve, ¿qué más recompensa tenemos? No importa más. Bueno, oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, que definitivamente nos enseña. Gracias, Espíritu Santo, por iluminarnos para poder entenderla. Padre Santo, ayúdanos a entender que la única manera de agradarte a ti, de mostrar que te amamos, es siendo buenos esclavos, obedientes, sometidos a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a entender que como creyentes ese es nuestro deber. Ayúdanos a entender que como creyentes eso es lo que debemos buscar, vivir para nuestro amo, vivir para nuestro Señor Jesús. Ayúdanos a entender eso, mi Señor, y ayúdanos a hacerlo con gozo, no buscando agradar a una persona, a un jefe, a un superior, sino buscando agradarte a ti, Señor, haciendo las cosas como tú las hiciste, Señor, obedeciéndote para la gloria y para la honra tuya. Ayúdanos también, Señor, a tener misericordia de los demás y hacer también eso en silencio, porque muchas veces queremos mostrarlo, Señor, pero ayúdanos a imitar, Señor, ese carácter misericordioso tuyo, porque mucha es la misericordia que hemos recibido. Y ayúdanos a entender, Señor, que tú eres la única esperanza del mundo, que debemos compartir tu precioso evangelio que trae esperanza y al mismo tiempo, Señor, entender que pase lo que pase, en cualquier situación en la que nos encontremos, tú eres nuestra única esperanza. Tú no nos dejarás que nos quebremos, ni tampoco apagarás, Señor, la llama que tenemos. Gracias, Señor, por tu voluntad preciosa. Ayúdanos a entender que lo más importante para cada uno de nosotros, que lo más importante para esta iglesia, Señor, sea hacer las cosas en silencio. Porque en silencio te agradamos a ti, Señor. Porque en silencio te honramos. Porque aunque nadie nos vea, Señor, tú nos ves. Te lo pedimos, mi Señor Jesucristo. Toda la gloria, Señor, y toda la honra y toda la alabanza a ti, el único Señor, el único Dios verdadero, Cristo, el único pastor que nunca falla y la única cabeza de tu iglesia. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor Jesús, y en tu nombre hemos orado. Amén.